Muy buenas noches, doctor. A continuación, el tema a tratar van a ser las alteraciones de la sexualidad. Como primer término tenemos la autopederastia. Debemos tener en cuenta el concepto. Esta es una práctica sexual en la cual un hombre se introduce el pene en su propio ano, es decir, el acto de sexo anal, con un mismo o sexo anal o vaginal en el caso de personas intersexuales, por imposibilidades físicas y no todos los hombres pueden realizarla. Dentro de esto, también tenemos el primer subtítulo, lo cual es la parafilia. Y tenemos el otro subtítulo, que es la atracción por actos de autocomplacencia. Dentro de esto tenemos lo que es el materialismo y el idealismo. En el materialismo, dentro de la voluntad, tenemos que se debe entender que la voluntad para Maquiavelo va a ir de la mano con la conciencia. Y si dentro de la conciencia considera como positivas las acciones de autocomplacencia, las acciones que tome van a ser relacionadas con su conciencia, por ende, se mostrará como un individuo solitario. Y dentro de la conciencia, tenemos que este afecta a la conciencia al momento de recibir las sensaciones del exterior. Esas conforman la conciencia. Es así que, como lo menciona Epicuro, son estas sensaciones las cuales son recibidas por la persona. El sujeto recibe las sensaciones de autocomplacencia como buenas. Dentro del idealismo tenemos la voluntad, lo cual tenemos que Plotino establece que la voluntad es el obrar en base al deseo, de manera indiferente y por la ausencia de límites. Las personas que practican la autopederastía primero tienen el deseo de satisfacer una necesidad sexual. Como segundo aspecto, la persona ve esta conducta como algo normal, que no está ni bien ni mal. En tercer lugar, no cuenta con límites debido a que las personas que lo practican tienen el miembro lo suficientemente grande para practicar estas conductas. Y dentro de la conciencia tenemos que este proceso de autopederastia lo describiría Plotino como aquel acto libre que se genera producto del deseo sexual. El deseo tiene su génesis en el pensamiento, por lo que en primera instancia este acto aparece en su mente para luego ejecutarse en la realidad. Como siguiente término tenemos la pedofilia. Este es la atracción sexual de la persona adulta hacia niños de su mismo o de distinto sexo. Dentro de esto tenemos el primer subtítulo, que es la parafilia, y el primer subtítulo, que es la atracción hacia los niños. Dentro de esto también tenemos el materialismo y el idealismo. Dentro de la voluntad, la voluntad afecta por la conciencia, lo cual esto se pone en práctica sus ideas y con ello busca la satisfacción, ya que como lo menciona Lucrecio, son los átomos quienes actúan en los órganos sensoriales, los que hacen que percibir la atracción hacia un niño sea normal, y de esta manera sus actos serán encaminados a tener relaciones con un niño. Dentro de eso también tenemos la conciencia, lo cual esta afecta a la conciencia en cuanto se verifica que Epicuro de Samos sostiene la teoría de la conciencia y esta va a ser destinada a buscar el placer. Es así que dentro de este trastorno se puede verificar que la persona considera que el placer es estar con niños y materializa la idea que tiene. Dentro del idealismo tenemos que en la voluntad tenemos que Franz Bohm hace referencia al deseo sexual, lo cual es una cualidad innata de las personas. Las fantasías sexuales de adultos con niños menores de edad no están tipificados como delitos o contravenidos, pero la ejecución de estas ideas en actos sí van en contra del derecho. El delito por tener relaciones sexuales con un menor de edad se llama estupro. Las personas que comentan estos delitos ignoran por completo la ley. Dentro de la conciencia tenemos que para Franz es una atracción sexual hacia menores, por lo que se ha materializado todavía en abuso sexual.
Esta parafilia evita que el sujeto sea consciente del contexto en que se desarrolla, llegando en que con cierto momento a no suprimir sus deseos, dañando el bien jurídico del menor de edad y teniendo como consecuencia un acto amoral, contrario a la buena moral y a las costumbres, encontrándonos en la fase de decisión. Como siguiente término tenemos el bestialismo, lo cual esta es la práctica y fantasía sexual de una persona con un animal. Tenemos el primer subtítulo, que es la parafilia. Después tenemos el otro subtítulo, que es la atracción por los animales. Dentro de esto también podemos distinguir el materialismo y el idealismo, lo cual el materialismo y la voluntad nos dice que la voluntad se verá afectada en el lapso de que las ideas que, a pesar de tener en cuenta la moral universal, el sujeto va a tener en cuenta sus intereses particulares, tal como lo menciona el Helvetius. De esta manera, ignorando la moral general, el sujeto realizará acciones encaminadas a tener relaciones con animales. Dentro de esto, tenemos que la conciencia eh, va a alterar en cuanto perciba el mundo, confiablemente como placentero, únicamente al tener relaciones con un animal. De esta manera se ve que es afectada la conciencia de que el mundo exterior se ve como formado por esta atracción. Esto es base en la conciencia de Anaximandro de Mileto. Dentro de eso también tenemos lo que es idealismo. El idealismo dentro de la voluntad nos dice que Dios creó al hombre y a una mujer, dándonos a ellos la facultad de reproducirse entre ambos, siendo esto en términos de Nicolás Malebranche, el bien en general actos sexuales de naturaleza distinta, irían en contra de Dios y sus preceptos. Esto es hecho en la inclinación invisible. Y dentro de lo que es la conciencia, tenemos que para Nicolás Malebranche es una inclinación vencible, ya que Dios no dio la facultad de reproducirse entre personas y animales. Es aquel acto antinatural que surge de la decisión de las personas, de tener la intención de querer tener relaciones sexuales con animales. Dentro de esto también tenemos la amomaxia, que es otro término, lo cual es la excitación solo al realizar una relación sexual dentro de un automóvil estacionado, actos de exhibicionismo. Tenemos el primer subtítulo, que es la parafilia. También tenemos el otro subtítulo, que es la atracción hacia el exhibicionismo. Dentro de eso tenemos el materialismo y el idealismo. El materialismo nos habla de la voluntad, lo cual afecta a la voluntad en cuanto tomamos en cuenta los postulados de Bacon, quien propone que la voluntad es la materialización de las ideas. Entonces el sujeto va a materializar las ideas de la atracción sexual dentro de un auto. También tenemos la conciencia, lo cual afecta a la conciencia cuando al momento de percibir la realidad de una cosa entiende la esencia y por ende conforma la conciencia. A esto se refiere Aristóteles cuando nos habla de conciencia. Es así que la conciencia dentro de esta enfermedad se basa en que percibe el auto como fuente de placer. Dentro de lo que es el idealismo, tenemos que para Eber, la voluntad que importa es la de las personas que quieren tener relaciones sexuales dentro del carro. La voluntad nacional se ve presente por la existencia de legislación que prohíbe esta conducta y su cumplimiento es obligatorio, lo cual las personas que practican amomacia, este hecho de exhibismo les genera excitación. Estos hechos marcan la diferenciación de una voluntad real por las personas que la practican y otras voluntad nacional que surge de las personas en general. También tenemos dentro de esto lo que es la conciencia. La conciencia, para Eber, la ley tiene como objetivo mandar, prohibir y permitir conductas, por lo que son plasmados por la conciencia del hombre en cuerpos legales.
con el fin de regular las conductas. Las personas crean reglas de derechos como aquellas normas hipotéticas que provienen de hechos supuestos, estableciendo una consecuencia en su cumplimiento, lo cual es incumplimiento o indiferencia por lo que se encuentra en la relación entre objeto y el sujeto. El sujeto es la persona que tiene en control el carro, y el objeto es el hecho de hacerlo en espacios públicos. Dentro de esto también tenemos el término de la necrofilia. Esto es una atracción que siente una persona hacia los muertos y hacia todos los aspectos relacionados con ello. Es la conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos que se considera una perversión o una desviación sexual. Dentro del primer término tenemos la parafilia y en el primer subtítulo tenemos atracciones hacia los cadáveres. También tenemos aquí lo que son los materialismos y idealismos. Dentro del materialismo, la voluntad. La voluntad se ve afectada en cuanto va a realizar los actos conforme a los pensamientos que tenga, tal como lo menciona Maquiavelo. Entonces el sujeto va a realizar acciones que lo lleven a buscar el placer con un cadáver. Dentro de la conciencia, tenemos que altera la conciencia en el momento en el que percibe que las sensaciones sexuales con cadáveres le van a dar o le dan satisfacción propia. Es así que la persona va a materializar la idea de estar con un muerto como positiva, tal y como lo explica Helvetius en sus postulados. Y dentro de lo que es el idealismo, dentro de la voluntad, tenemos que buscar la estimulación entre el sexo según Sigmund Freud. Entonces, busca satisfacer sus deseos. En cierto punto, pueden distorsionarse y producen para que no se comprenda de forma correcta la realidad. Y dentro de la conciencia, tenemos que según Sigmund Freud, busca alrededor de largo plazo y la destrucción, en lo cual se tiene una imaginación proyecta y una forma distinta de ver la realidad, la cual varía al momento de verse en la necesidad de tener una atracción sexual hacia los muertos para poder llegar al placer. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.